¿Qué quiere decir conocimiento holístico? Es el pensar en todos los elementos que hay alrededor de un problema. Y aquí vamos a hablar de la salud vista desde una triada que vamos a intentar desglosar. Pero para pensar en el todo, tenemos que tener en uso el pensamiento sistémico. Y para esto tenemos que abordarlo desde la perspectiva integral, desde una colaboración real, permanente, con temas de interés multisectorial. Y por multisectorial me refiero a diferentes instituciones, organismos, gremios, profesiones, secretarías de Estado, gobiernos, iniciativas, instituciones, en fin, y algo que lamentablemente no se da en la medida en que este país y los problemas complejos que tenemos requiere, que es la parte de la interdisciplina. O sea, lo que tenemos que hacer en cierta medida es revertir la tendencia a la superespecialización e impulsar las colaboraciones intersectoriales. Hay en nuestra sociedad todo un gradiente de personas con diferentes niveles de interés, pero así como tenemos a los superespecialistas que saben muchísimo de casi nada, también necesitamos en esta sociedad a quienes tengan un conocimiento integral para poder armar los rompecabezas de los temas complejos. Y hay para los servicios de salud, este seminario es Medicina y Salud, la necesidad de aplicar el pensamiento sistémico. ¿Qué pasa con los sistemas? Casi todos ellos son de autoorganización, no son lineales, están en constante cambio, dependen mucho de la historia, hay dificultad para armonizar intereses diversos, hay una interconexión estrecha, son contraintuitivos, están regidos por la retroalimentación y siempre hay una resistencia al cambio. Y aquí voy a hablar de la resistencia al cambio dentro de la universidad, al cambio académico. En el momento actual tenemos una gran cantidad de transiciones y en cada una de ellas hay una complejidad muy elevada. Tenemos a la complejidad demográfica, la económica, entendiendo aquí lo comercial, la parte de producción, la epidemiológica, en donde tenemos los extremos, la parte ambiental, que ha tenido un enriquecimiento en el discurso en los últimos meses a raíz de la reunión de COP21 sobre el cambio climático. Hay una transición educativa científica a la que nos ha convocado el doctor Graue para que construyamos entre todos el nuevo plan de desarrollo de la universidad durante su gestión. Hay una transición profesional y transición de las instituciones. Ninguno de estos problemas los puede resolver un gremio, una facultad, un instituto, una universidad. Se requiere del concurso armónico de muchísimos actores. Y la verdad es que nuestra sociedad no está formada, no está constituida para poder resolver problemáticas de esta naturaleza. Entonces, como estudio de caso, voy a permitir hablar de estas complejidades en el tema de una salud, que es la integración de la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. ¿Por qué es interesante este tema? Porque si hablamos de salud humana, no la podemos concebir si no hay salud animal. Y para que haya salud humana y salud animal, necesitamos necesariamente de salud ambiental. Entonces, estos tres temas requieren de un enfoque interdisciplinario, intersectorial, y están relacionados con un problema que está sufriendo de manera creciente nuestra población, que es la falta de equidad. No hay equidad y entonces se distribuyen los problemas de manera no uniforme
Y estos desequilibrios, estas distorsiones, estas presiones sociales alteran el medio ambiente y además son motivo de conflicto. Y aquí vamos a ver cómo para el tema de una salud tenemos que incluir 3 círculos que como regla general se manejan en forma independiente, pero que en realidad deben de manejarse en forma integral. En el círculo de arriba a la derecha, que es el rojo, están los temas de responsabilidad de la Secretaría de Salud, los temas de salud humana, en donde está la salud pública, la zoonosis. Ahí tenemos que privilegiar a la prevención sobre la curación. Y por otro lado, abajo a la izquierda, en el círculo amarillo, están los temas de responsabilidad de la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que obviamente tiene una tarea para sí misma, pero que no la puede cumplir a plenitud de manera independiente y aislada. Y ahí se producen los alimentos, y ahí tenemos el riesgo de que los alimentos y los animales y las plantas transmitan enfermedades a los consumidores. Y en el círculo de la derecha abajo tenemos los temas de responsabilidad de la Semarnat, del ambiente, en donde tenemos que ver a la fauna silvestre, tenemos que ver a las especies no productivas, no domésticas, tenemos que ver todo lo que corresponde a un espacio en donde estamos provocando cambios muy graves a partir de la urbanización. Ninguno de estos espacios puede trabajar de manera eficiente por sí solo. La realidad nos indica que esa colaboración, que debía ser muy estrecha, se logra de manera muy poco eficiente. Tenemos que encontrar un equilibrio entre los temas sanitario, productivo, ambiental, económico, social, ético. Para eso se requiere política, se requiere un trabajo académico, pero no de una facultad, no de una carrera, no de una profesión, sino de forma totalmente transdisciplinaria. Necesitamos que las instituciones encuentren un mejor equilibrio, tengamos una mayor capacidad gerencial. Los temas jurídicos deben estar apropiadamente cubiertos, la parte política debe ser funcional y la parte técnico-instrumental también. Para el caso de una salud, aquí pudiéramos tratar de identificar a los actores. Secretarías de Estado en la parte superior izquierda, Salud, Agricultura y Semarnat, gobiernos estatales, gobiernos municipales, los productores industriales o productores de alimentos, las industrias farmacéutica, alimentaria, la de insumos, los organismos no gubernamentales, las universidades y los institutos de investigación, los profesionales, y todo esto requiere de una gran coordinación. Todo debería de ir en la misma dirección con el mismo impulso. La realidad es que unas flechas son muy cortas, unas son muy fuertes, unas van en sentido inverso, otras van en el sentido apropiado, y esta capacidad de organización tiene que surgir de los recursos humanos que produzcan las universidades. Pero si a las universidades no nos damos cuenta que tenemos que aprender a trabajar en equipo, en forma colaborativa, la verdad es que esta armonización muy difícilmente se va a poder dar. Hay graves asimetrías en la atención a los diferentes temas y obviamente esas asimetrías nos hacen funcionar de manera muy errática. Necesitamos entonces una política integral, necesitamos un rumbo que no existe en este momento, no está claro, y al mismo tiempo que estamos discutiendo estos temas, la población humana está creciendo de manera exponencial. Y uno de los graves problemas que afectan a la salud es la seguridad alimentaria, en donde se concentra el problema
de los ecocidios, el problema de la contaminación, el problema de la explosión demográfica, y la seguridad alimentaria está en grave riesgo. Entonces, esta fotografía nos ilustra en donde hay hambre, donde hay las zonas rojas y rosas en la diapositiva, es en donde hay desnutrición y hambre. En nuestro país tenemos la combinación de obesidad con desnutrición. Pero bueno, vean ustedes que tienen memoria fotográfica, qué países tienen las mayores concentraciones de desnutrición, y ahora vean qué países tienen las mayores concentraciones de población tuberculosa. Y se van a dar cuenta que hay una semejanza, hay una unión entre el problema de hambre, que es una manifestación de subdesarrollo, y los problemas de enfermedades como la tuberculosis. En donde hay un problema de desnutrición, la tuberculosis es mucho más frecuente que donde no lo hay. Y obviamente la desnutrición es uno de los determinantes sociales de la salud. Entonces, estas cifras ya se dieron en una plática anterior. Y contrario a lo que muchos piensan, producir más alimentos no es el problema. Esto se puede hacer. Tenemos a los mares. México tiene una mayor superficie de mar patrimonial que la que tenemos como superficie terrestre. Ahí podemos crecer muchísimo. El problema no es producir más alimentos. El problema es de equidad, de distribución, de equidad nutricional, equidad sanitaria, equidad económica. Y ahí es en donde las universidades también tenemos que tratar de incidir, no solamente en las partes específicas de los ultraespecialistas, sino en esta visión del todo de la problemática en su carácter integral. Y tenemos dentro de nuestra sociedad sectores vulnerables, particularmente la población rural, en donde hay mayor pobreza y donde hay un círculo vicioso de baja productividad, enfermedad, pobreza, desnutrición y obviamente por deficientes servicios y lo demás. Pero no todo el mundo piensa que la pobreza es nada más poco dinero, pocos ingresos. La realidad es que la pobreza tiene muchas manifestaciones. Hay pobreza física, económica, intelectual, emocional, la lista que ven ustedes ahí. Y realmente no estamos haciendo todo lo necesario para evitar estos rezagos, estos desequilibrios, estos problemas de equidad. Y hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado. La esperanza de vida al nacimiento era a principios del siglo pasado de 30 años, al término del siglo pasado fue de 75, o sea que la esperanza de vida creció 150% en el siglo pasado. ¿Cuál va a ser la esperanza de vida en el siglo XXI? ¿Creen ustedes que vamos a poder crecer 150% más a partir de los 75 años que logramos en el año 2000 como promedio mundial? Ya no queremos cantidad de vida, queremos calidad de vida. Y esta calidad de vida tiene que distribuirse de manera uniforme en toda la población. La población rural, que antes era de más del 90% de todos los habitantes, ahora es solamente de poco más del 20%, y ahí se producen los alimentos para el 80 y pico por ciento que vivimos en las grandes urbes. Y entonces tenemos que aprender a redistribuir nuestra atención y enfoques a estos temas. Si abandonamos a la población rural, estamos realmente provocando un suicidio social.
Y para ello tenemos el problema o la oportunidad de la educación, en donde las universidades tienen un papel primordial, pero una educación que vaya más allá de la rutina, una educación sobre la capacidad de atender los problemas en forma integral, y todavía tenemos un cierto problema de analfabetismo, pero en cuanto a la atención de los problemas de manera integral, el rezago es mayúsculo. Los determinantes sociales de la salud, que son el agua, la nutrición, la educación, los servicios de salud, el clima, el saneamiento, en fin, tienen también efectos sobre ellos los factores económicos, los del ambiente, los factores sociales y culturales, y la verdad es que hay microdeterminantes de la salud. Acabamos de escuchar magníficas presentaciones del doctor Salamanca y del doctor Velázquez sobre los temas de genética, pero ¿quién estudia el todo? ¿Quién estudia los determinantes sociales de la salud? ¿Quién va a hacernos que trabajemos de una manera más armónica? Pues ¿quién son los egresados de las universidades? Y quién lo va a estudiar y lo va a analizar y va a proponer planteamientos son precisamente los cuerpos académicos. En las personas tenemos a los determinantes sociales de la salud, en los animales y en el sector agropecuario las buenas prácticas de producción. Y esto, lamentablemente, lo enseñamos poco en las universidades y además no depende solamente de una institución, sino de todo en forma integrada. El tema del desarrollo sustentable se ha visto como regla general en esta triada, la economía, el ambiente y la sociedad. Y siempre se ha querido impulsar, hasta la última cumbre reciente de Río, la parte económica como pilar e impulso al desarrollo. El problema es que la economía no es el todo es el ambiente. Un segmento del ambiente lo constituye la sociedad y una parte de la sociedad es la parte económica. Entonces debemos de seguir pensando que el todo lo vamos a resolver nada más con la atención a los temas de carácter económico. ¿Qué pasa con la salud animal y la salud humana? ¿Por qué estamos tan hermanados? Pues porque los agentes infecciosos son afines a varias especies. Ahí tenemos el caso de la zoonosis, en donde las enfermedades se transmiten de una especie a otra, y los estudios epidemiológicos, la prevención, el control, son semejantes. Tenemos zoonosis, enfermedades transmitidas de los animales al hombre, zoonosis endémicas, zoonoses emergentes, zoonosis transmitidas de origen alimentario. Esta diapositiva fue preparada por la doctora Katinka de Balog de la FAO en el 2008. Estamos en el 2016 y todavía no estaban ahí algunas zoonosis emergentes como el virus del Zika, como el chikungunya, que en este momento están siendo muy graves en nuestro problema. Y ya se hablaba del ébola, pero como una enfermedad esporádica del medio rural, pero como estamos invadiendo de manera muy amplia los medios rurales, ahora ya pasó de los animales, de los murciélagos y de los animales mamíferos que viven en las zonas selváticas, ya pasó a las zonas urbanas. Y apenas el mes pasado, o las semanas pasadas, la OMS ya determinó que se acabó la epidemia actual, pero obviamente el virus sigue prevaleciendo en los animales reservorios. Entonces estos problemas son recurrentes. Hay un ejemplo, la rabia. Todo el mundo cree que atiende a la zoonosis porque hace el control de rabia, y está controlada en México la rabia transmitida por perros, pero ha acaparado todos los recursos. Y hay, por ejemplo, vectores como este murciélago hematófago, este vampiro, Desmodus rotundus, que
Cuando yo estudié, que fue apenas hace 50 años, doctor Viesca, se nos decía que este animal podía vivir hasta 1500 metros de altura. Hoy día se le encuentra hasta 2400 metros de altura. ¿Por qué ha aumentado esto? Por el cambio climático y porque se ha ido adaptando y estamos invadiendo las zonas en donde ha vivido. Entonces, si ustedes imaginan el mapa de México hasta 1500 metros de altura y de repente lo amplían a 2400 metros, más de la mitad del territorio nacional se amplió en estos 50 años para la distribución de estos animales portadores y distribuidores de la enfermedad. Hay, así como los murciélagos transmiten a la rabia, hay una gran cantidad de estudios recientes en donde se ve que la mayor parte de los virus que afectan a los humanos son alojados, son reservorios, son distribuidos por los murciélagos. Se ha hablado de la zoonosis de muchas formas, se dice que son enfermedades descuidadas, enfermedades, en inglés se dicen neglected diseases, que es más fuerte que enfermedades descuidadas, pero aquí hay una forma muy clara de referirse a ellas. Son invisibles y además son ignoradas. Pero ahí están, son enfermedades de la pobreza y las grandes pandemias que están poniendo en riesgo a la salud humana tienen que ver precisamente con estas zoonosis que están por el momento actual ignoradas y por lo tanto sentimos que son invisibles. Hay campañas sanitarias de control epidemiológico, pero casi todas ellas se han dirigido de manera tradicional a enfermedades. Y el doctor Sepúlveda y otros actores se dieron cuenta de que la atención a los determinantes sociales de la salud, de manera adicional al control de cada una de las enfermedades, podía permitir un control mucho más rápido. Entonces se habla ahora de los temas verticales, de las campañas a las enfermedades, los temas horizontales, que son los determinantes sociales de la salud, y se habla de la agenda diagonal. Es decir, tenemos que seguir manteniendo un control epidemiológico de las enfermedades, pero también tenemos que atender simultáneamente a todos los factores de riesgo que permiten el desarrollo de estas enfermedades. ¿Por qué ponemos esta diapositiva? Porque aquí está la cadena alimentaria, desde el productor primario de alimentos hasta el restaurante o el ama de casa que compra los alimentos y los prepara. En cada uno de los pasos que sigue la cadena alimentaria hay un actor que, si no trabaja de manera armónica, el alimento que debe ser producido en forma sana, inocuo, puede perder la inocuidad y transformarse en un alimento que transmita enfermedades. El problema es que cada uno de estos actores pertenece a un sector de la sociedad que está normado de manera independiente. Unos de ellos pertenecen a la Zagarpa, otros a la Secretaría de Salud, otros a los municipios, otras a los estados. No hay una armonización del control de estas cadenas alimentarias y por lo tanto existe el riesgo de que los alimentos no solamente nos nutran, sino que también nos enfermen. Hemos avanzado mucho, la calidad sanitaria de los alimentos es mucho mayor. Si ustedes quieren una buena carne, se pueden ir al Costco, al Sam's o a Superama, pero el resto de la población sigue teniendo alimentos que no provienen de fuentes necesariamente confiables. Y aquí es donde viene la inclinación académica hacia lo puntual. Cuando tenemos un problema como de Escherichia coli en una epidemia provocada por una enfermedad de esta naturaleza transmitida por los alimentos, los académicos queremos darle respuesta a través de la genómica microbiana de manera inmediata. Lo logramos, identificamos la causa, propiciamos
que se apliquen las medidas que de manera científica son las que pueden controlar el problema, pero la realidad está muy lejos de esto. Este es un mercado en cualquier pueblo de nuestro país en donde todos los alimentos que ahí se venden no tienen control sanitario, ahí conviven perros callejeros, venta de animales vivos. En este mercado, preguntando los quesos frescos de dónde venían de 8 estados y ningún queso fresco tenía la certeza de que venía de un hato libre de enfermedades como la brucelosis o fiebre de Malta, y por lo tanto el riesgo ahí está. La universidad sabría cómo recomendar el problema, pero a los universitarios, si se dedican a atender este tipo de problemas, la comunidad académica no se los reconoce en el momento actual. Dando una plática de esta naturaleza, en el Hospital Juárez un médico me dijo, lo que estamos haciendo con los problemas es atender a la gotera trapeando el piso. Y esa es una realidad que frecuentemente ocurre. Queremos ver que las cosas aparentemente estén bien, pero si seguimos construyendo hospitales y seguimos permitiendo que la gente se enferme, llegue al hospital y a un altísimo costo económico, social, se cura, si la regresamos a vivir al mismo sitio donde persisten los factores de riesgo, vamos a seguir trapeando los problemas de la gotera, trapeando al piso. Entonces, tenemos que impulsar un mejor desarrollo de la sociedad. No sé si alguno de ustedes vio un programa anoche en la televisión donde se hablaba de que en Milpalta es la delegación más pobre del Distrito Federal. ¿Quién vio ese programa? ¿Nadie? Seguramente se durmieron pronto para poder venir al seminario de hoy, al simposio. ¿Perdón? Bueno, pero eso fue en Milpalta, y en Milpalta el nivel de subdesarrollo es en algunos casos tan grave como el de la Sierra Recóndita de Oaxaca, Chiapas o en alguno de los estados de mayor pobreza. Tenemos que ser más reactivos o más proactivos. Lo segundo es lo apropiado. Tenemos que hacer más prevención y menos tratamiento. Tenemos que impulsar las mejores condiciones de vida y distribuir mejor las competencias. Todos queremos que lo resuelva el gobierno federal, pero están los estados y hay un largo trecho por recorrer en el fortalecimiento de los municipios para la solución de estos problemas. Y para ello podemos utilizar a la academia y a la prospectiva. Con el futuro, lamentablemente, lo que estamos haciendo ahorita es esperar a ver qué nos trae. Y el futuro, desde las universidades, lo podemos diseñar, lo podemos planear, lo podemos construir, y lo primero de ellos es atender los problemas nacionales y además formar a los recursos humanos con estas capacidades. Si ustedes leen el artículo 1 de la Ley Orgánica de la UNAM, dice que las funciones son educar, investigar y difundir la cultura. Pero donde dice investigar, se dice fundamentalmente sobre los problemas nacionales. Y muchas de las investigaciones que hacemos generan conocimiento, pero están lamentablemente un tanto alejadas de los problemas nacionales. Hay mucho que caminar por ahí. Tenemos a los principios bioéticos que también requieren una visión integral. Un superespecialista no puede hacer un análisis bioético, tiene que ser alguien con una visión holística, sistémica. Han cambiado los estilos de vida, ha cambiado el clima. Esta diapositiva que me pasó el doctor Sarucán nos indica que la Tierra cada vez se calienta más, pero las estructuras siguen siendo las mismas.
Yo decía Peter Drucker que una excelente estructura no necesariamente nos da el resultado deseable, pero si tenemos la estructura equivocada, lo que va a pasar es que vamos a tener un fracaso. Muchas de las estructuras gubernamentales están hechas no para atender estos problemas en forma interdisciplinaria, intersectorial, sino en forma muy vertical. Y tenemos que construir puentes, y por eso hay otras formas de organización. Con el conocimiento existente se pueden resolver una gran cantidad de los problemas si se aplican de forma integral, pero necesitamos tener una forma distinta de investigación, la investigación de operaciones. Los indicadores académicos actuales privilegian la generación de conocimiento nuevo. Hay mucho menor atención al desarrollo tecnológico, es hasta cierto punto menospreciado por los cuerpos académicos, y si hablamos de innovación, la construcción de prototipos y la masificación de la aplicación del conocimiento, los nuevos productos, los servicios, ahí hay menos atención. Y es que los indicadores que tiene el PRIDE y el Sistema Nacional de Investigadores no reconocen los esfuerzos en estas otras direcciones. Entonces no estoy absolutamente en contra de la generación de conocimiento nuevo, pero a quien resuelve problemas, a quien atiende los problemas nacionales, también debería de tener un reconocimiento social y obviamente académico. Y para eso tenemos que pensar afuera de la caja. La expresión en inglés de think outside the box, yo la traduzco literalmente como piensen afuera de la caja. Salgámonos de nuestro autoconfinamiento y veamos el todo a través de esta visión holística, sistémica, porque ahí encontraremos respuestas distintas a las habituales. No hay que seguir en la inercia, hay que salirse, ser distintos. Y la UNAM, los universitarios, tenemos que aprender a cambiar saliéndonos de la caja. Entonces, como propuestas, algunas de estas ya han sido comentadas por alguno de los participantes iniciales: una mejor delimitación de competencias, buscar una mayor colaboración, encontrar los puntos de concurrencia, buscar sinergias, formar redes, trabajar en forma corresponsable. Y yo creo que de este seminario, que no es nada más descriptivo, sino tiene mucho de analítico, podemos darle de este tema y de los demás recomendaciones a la UNAM y recomendaciones a México para cumplir con ese artículo 1 de la ley orgánica. Insistiría en la necesidad del énfasis en el trabajo multidisciplinario, multiinstitucional, intersectorial, transdisciplinario, que no estamos reconociendo ni impulsando. El PRIDE, el SNI, valora el esfuerzo del individuo y no la contribución del individuo dentro de un grupo de trabajo exitoso. Entonces tenemos que buscar indicadores más apropiados para poder resolver este problema. Todos tenemos la responsabilidad de actuar, y así como se piensa que había políticas de salud y la solución es que haya salud en todas las películas, tiene que haber ambiente en todas las políticas, educación en todas las políticas, y las políticas públicas no solamente las emite el gobierno, también pueden surgir de recomendaciones de la propia universidad y de otros sectores de la sociedad. Tenemos que tener un mejor equilibrio entre el Estado y el mercado y buscar una atención entre bienestar social y salud, que hasta ahora no hemos sido exitosos. El doctor Marc Girard, en una reunión México-Francia el mes pasado, hablaba de salud humana, salud animal y ambiente, y hablaba del tema de seguridad sanitaria. Yo diría que la seguridad sanitaria también es la seguridad social en el sentido amplio de un grupo humano en bienestar con sí mismo y con la comunidad.
así como el problema de la incompetencia, el problema de la indiferencia. Y hay mucha indiferencia de los cuerpos académicos hacia los problemas que no están de moda, pero que afectan a más del 50% de nuestra sociedad, a quienes están pobres. Aquí la invitación es a que no sigamos siendo individuos aislados que quieren ir muy rápido, porque no van a ir lejos. Para ir lejos necesitamos ir en grupo, y creo que este seminario, este simposio nos puede ayudar a darnos cuenta de esta importancia. Y para eso hay que ser inteligentes. Muchas gracias.